también soy experto en cables, en micrófonos. Y en sonido, claro. Bueno. Pues hoy quiero recordar un par de consideraciones que recientemente hemos escuchado aquí en Manantial. Una es que solo una cosa es necesaria y aplica para siempre esa palabra, independientemente de que tengamos muchas cosas que hacer y que actualmente con tanta tecnología hay tanta información en donde quiera, hay mucho movimiento, hay mucho tráfico, hay mucho que hacer. Y recientemente consideramos que María es una de dos hermanas y que Jesús las visitó y que una hermana que se llama Marta estaba muy ocupada y María estaba sentada junto a los pies de Jesús. Y Jesús, cuando Marta le dijo, oye, ¿por qué mi hermana no le dices que me ayude con tanto que hacer? Le dijo el Señor, bueno, es que María ha escogido la buena parte, solo una cosa es necesaria. Entonces, aunque tengamos mucho que hacer, esa cosa única necesaria es estar a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Entonces, esa es una consideración reciente. La semana pasada nos decía el pastor cómo Dios con Elías hizo algo impresionante, de que Dios le habló. Y lo bueno es que Elías hizo esa única cosa que es necesaria, escuchar la palabra de Dios, aunque Elías tuviera mucho que hacer. Y le dijo que fuera con donde estaría una viuda y que esa viuda lo iba a sostener, porque como nos contó, hubo una sequía y durante esa sequía Dios estuvo cuidando de Elías, estuvo enviándole comida con un cuervo o con cuervos, le llevaba pan y carne, y después a través de una viuda lo alimentó. ¿Y cómo fue que él llegó con esa viuda? Escuchando la voz de Dios que le dijo. Y además esa viuda había obedecido a Dios a pesar de que se iba a morir de hambre, porque solo tenía aceite y harina para hacer un pedacito de pan, y de repente llega el profeta y le dice, oye, pero primero dame a mí el pan. Y ella, como Dios ya también le había hablado, y ella, a pesar de que era un asunto literal de vida o muerte, decidió escuchar a Dios y decidió darle su pan. Y por esa obediencia, su pan, o sea, su harina y su aceite nunca escasearon. Eso es lo que hemos escuchado recientemente. Ahora, siguiendo con esa secuencia de la importancia de escuchar a Dios a pesar de que estemos muy preocupados o muy atareados o muy agobiados, como solo una cosa es necesaria, que es lo que estamos todos aprendiendo, me gustaría considerar dos ejemplos. ¿Cuál es el final o el resultado que tiene alguien que no escuchó a Dios? ¿Y cuál es el final o el resultado de alguien que sí escuchó a Dios? Entonces vamos a considerar primero la vida de Saúl. Esto que ahorita estamos por leer es un momento en el que Saúl, para los que sabemos y para los que no sepamos, Saúl fue el primer rey de Israel. Fue un hombre escogido por Dios, fue el ungido de Dios, que habla de que tenía pena de que Dios lo hubiera escogido, de que se fue a esconder, de que era de la familia más sencilla del pueblo, y que cuando se quiso esconder de repente en un punto en el que estaba entre la gente, era muy alto, de los hombros para arriba era más alto que todos, y Dios lo ungió a través del profeta Samuel, y Dios le dio victoria, etc. Sin embargo, después el rey Saúl dejó de hacer lo único necesario en la vida: escuchar a Dios, estar a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Dejó de hacerlo. Y entonces Dios, antes de que lo desechara como rey, le dijo: ve contra los de Amalek, que era gente que había sido mala onda con la gente de Israel, y les dijo: y los destruyes a todos parejo, niños, o sea, no va a quedar nada, hasta los niños, a las mujeres. Adiós, no quiero a nadie. Esa fue la instrucción de Dios. Nada.
Entonces Saúl se le hizo fácil, en vez de, o sea, como había dejado de, ya no tenía ese hábito, vamos a decir, de hacer lo único necesario, que repito, es lo único necesario, porque así lo dijo Jesús, solo una cosa es necesaria. Y María así la escogió y no le será quitada, que es estar a los pies de Jesús y oír su palabra. Entonces Saúl no oyó su palabra, ya por otra vez, ahora sí que una tras otra lo había desobedecido. Y Dios le habló a Samuel, y Samuel nuevamente hizo lo único que es necesario, oír la voz de Dios. Y le dijo: Samuel, vas a ir con Saúl y le vas a decir lo que te acabo de ordenar. Y Samuel, siguiendo lo único necesario, obedeció a Dios, escuchó su palabra y fue. Y llega con Saúl y le dice: oye, pues ¿qué no te dijo Dios que no dejaras nada? Porque estoy oyendo por aquí ovejitas y creo que algo de ganado de lo que Saúl guardó, ¿no? De los de Amalek. Ándale. Y le dijo: es que me quiero hacer unos taquitos de barbacoa y por eso guardé aquí. O sea, casi así le dijo: no, es que con esto le voy a hacer un sacrificio al Señor. Amén. Casi con esto le voy a hacer una barbacoa, pero pues el que se me la voy a comer soy yo, ¿no? Yo y mis cuates. Entonces le dice Samuel: se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios, porque él dijo: uy, aquí yo voy a hacerle unos holocaustos, voy a adornarme ante Dios haciendo lo que se me da la gana. Salud. Haciendo lo que se me da la gana, así me voy a adornar con Dios y le voy a hacer aquí un sacrificio y fiesta y todo. Y le dice Samuel: oye, se complace Dios tanto en tus holocaustos y sacrificios como en que obedezcas sus palabras. O sea, realmente está hablando de lo mismo. Lo único necesario es oír las enseñanzas de Dios, estar a sus pies y obedecer, claro. Salud. Porque si vamos a oír a alguien, pues es para poner atención, ¿no? Si no, pues mejor no lo oigamos. Dice: como en que se obedezcan sus palabras, la obediencia es mucho mejor que los sacrificios. Y eso también nos ayuda, porque a veces nosotros, y no, pienso que a la mayoría nos ha pasado, me incluyo, como que a veces ante Dios somos muy ceremoniosos, ¿no? Me voy a hincar y le voy a decir: Señor Jehová Todopoderoso, que creaste el cielo, y me aviento media hora para decirle lo que necesito, todo ceremonia, ¿no? Pero eso es muy sacrificio, o ciertas costumbres de dejo de comer tanto para torcerle la mano a Dios. Yo me sacrifico o me estoy sacrificando porque soy tan buena onda que me sacrifique. No. Lo que a Dios le interesa es que oigamos su voz y que lo obedezcamos. Entonces dice: Él prefiere que le obedezcas a que le ofrezcas la gordura de los carneros, porque si era como una barbacoa, o sea, le iba a ofrecer la gordura es la grasita. No me miren, ¿por qué me están mirando? La gordura es la grasita de los carneros, ¿no? Así es. Bueno, les muestro el ejemplo aquí. Mi playera de rayas les explica, ¿no? Agarró la gordura de los carneros. Quise ser muy ilustrativo hoy, por eso me traje esta playera. Dice: mejor que eso, obedéceme. Dice: aunque no hagas tu show, pero mejor obedéceme. Y entonces fue tan grave esa última desobediencia de Saúl, que lo desechó como rey. Y el final de Saúl es esta imagen: se suicidó siendo el ungido de Dios. En un tiempo después de que Dios lo desechó como rey, fue de mal en peor, lamentablemente. Y en una batalla que estaban bendiciendo al pueblo de Dios, al ejército de Israel, del cual él era rey, como lo hirieron, le dijo a su escudero: oye, estoy herido hasta, o sea, yo creo que ya no lo voy a contar. Aquí está mi espada, mátame, porque no quiero que me agarren y me torturen y me hagan barbacoa, ¿no? Entonces su escudero dijo: ¿Cómo cree usted, señor rey? Y agarró su espada y se la clavó. Él dice que se aventó sobre su propia espada y lo atravesó. Entonces ese fue el final del ungido de Dios, de la gente, de la persona que Dios escogió con amor para formarlo, para ayudarlo, para que fuera el rey de su pueblo.
Y por no hacer lo único necesario, que es estar a los pies del Señor y oír su palabra y obedecerlo, ese fue su final. De un hombre tan bendecido por Dios. O sea, no solamente era, yo pienso que físicamente era alguien de buen aspecto. Como lo describe Dios, pienso que en todo era alguien muy, muy bendecido. Y por no hacer lo único necesario, se suicidó, así acabó ese hombre. Y es algo que no es un cuento, es algo real y que podría aplicar a cualquier gente del pueblo de Dios. Si le pasó al rey, al ungido de Dios, ¿qué evita que nos pudiera pasar a nosotros? Debemos de hacer lo único que es necesario. Entonces podemos aprender de la vida de él lo que no hay que hacer. Entonces, lamentablemente es un mal ejemplo. Y ahora vamos a ver otro ejemplo, como les decía, de alguien que sí hizo lo único necesario, del profeta Elías, del mismo que nos habló nuestro pastor el domingo pasado. Le dijo, un día le dice a Elías, vete a vivir al pueblo de Sarepta, junto a la ciudad de Sidón. Allí hay una viuda a la que le he ordenado que te dé comida. Porque resulta, poquito antes de esto, que había un Dios, había un rey que no era del pueblo de Dios, que adoraba a un Dios falso. Y que así influenció a todo su pueblo para que adorara a un Dios falso. Y entonces llega Elías, y como nos contó el pastor la semana pasada, llega y le dice, mira, ¿por qué haces esa tontera? No va a llover, aquí se acabó, ya va a haber una sequía. Y así fue, y dijo, y no va a dejar de haber sequía hasta que yo diga. Así le dijo Elías con esa autoridad, en el nombre de Dios. Y no llovió, pero pues a todos les tocó parejo. Entonces Elías se iba a morir de hambre, pero Dios lo estuvo sustentando. Entonces lo sustentó con unos cuervos que le llevaban pan y carne. Y después le dijo esto. Entonces, como Elías hizo lo único necesario, o sea, en vez de estarse lamentando y a lo mejor tirarse en el polvo del desierto a pensar que se iba a morir de hambre, se fue a los pies de Jesús a escuchar su palabra, lo único necesario. Y entonces así lo obedeció. Se fue a Sarepta, llegó junto a la ciudad de Sidón, a donde estaba la viuda, la encontró. Y además la historia de la viuda ya la escuchamos la semana pasada. También estuvo a los pies de Jesús, oyó su voz, que aquí Dios dice, le he ordenado que te dé comida. Y esa señora, como vimos la semana pasada, hizo lo único necesario. A pesar de que su pan era lo único para ella y su hijo y que se iban a morir de hambre, como Dios le dijo y ella estuvo a los pies del Señor y oyó su palabra, que era lo único necesario. Ella podría haber pensado, lo único necesario para mí es comerme mi pan, aunque me muera y le comparto una migaja a mi hijito, y adiós vida, adiós mundo cruel, ¿no? Hasta nunca te veo, como decía esa frase, ¿no? Pero ella, en vez de estar con esa preocupación de que era literal de vida o muerte, oyó la voz de Dios y le dio el pan a Elías, que fue lo que nos contó el pastor la semana pasada. Y luego Elías, no entiendo exactamente el orden cronológico, pero parte de lo que él hizo fue que los profetas de ese Dios falso, hubo como una ceremonia de competencia para ver qué Dios respondía, para ver cuál era el verdadero. Y todos esos profetas hicieron un show, literal, así, danzas y gritos y un buen de cosas para que su Dios falso, en esa competencia, les mandara fuego en un altar. Y nomás hicieron el ridículo porque nunca cayó fuego. Pero cuando llegó Elías, hasta les dijo, en este altar pónganle mucha agüita y échenle mucha agüita y háganle alrededor una alberquita, un chapoteadero ahí, todo así súper inundándose de agua. Y le rogó al Señor y le dijo, por favor, para que vean que tú sí eres Dios, manda fuego y que consuma esto. Y que cae fuego y con todo el agua todo se consumió, hasta las piedras, ¡pum! Y entonces la reina de esos que adoraban a ese Dios, que adoraba a ese Dios falso, lo mandó a amenazar de muerte y le dijo, ¿por qué hiciste esto, Elías? Te vamos a matar. Y Elías se espantó y se fue a esconder. Y Dios le habló. Y entonces cuando Dios le habló, como él hizo lo único necesario nuevamente,
le dijo, vas y unges a tales reyes y a Eliseo para que sea tu sucesor. ¿Y saben qué pasó con Elías? Elías estaba muy asustado de que lo iban a matar. Pero el final de Elías es él no murió. O sea, su preocupación era esta señora reina de estos nacos feos que adoran un Dios falso. Como él mató a todos los... Después de esa competencia que Dios echó el fuego, Elías mató a todos los profetas del Dios falso. Entonces por eso la señora, esa Jezabel, lo amenazó de muerte y dijo, te vamos a matar. Y él se espantó y estaba muy espantado de que tenía un diagnóstico de muerte, ¿no? Que así pasa actualmente. O sea, realmente en nuestra vida, todo esto que Dios nos enseña es para que lo apliquemos en nuestra vida. Actualmente, médicamente, hay muchos diagnósticos, no en mala onda. Esa señora Jezabel fue mala onda, así se lo dijo. Te vamos a matar. Pero también hay diagnósticos de muerte más sutiles que no son malintencionados, pero que son diagnósticos médicos de muerte, ¿no? Entonces estaba muy espantado Elías, pero él nunca murió. Esa señora ni sus matones no lo mataron, Dios se lo llevó. Si no me equivoco, solamente 2 personas en la Biblia no se murieron. Un señor que se llamó Enoc, que dice, y Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Imagínense, tenía una relación con Dios de qué grado, que de repente un día Dios se lo llevó. Nunca se murió, era descendiente. Y Elías nunca se murió. Dios dice que en un torbellino con unos caballos de fuego o en unos carros de fuego se lo llevó. ¿Y cuándo lo alcanzaron los matones? Nunca, claro que no. Y la señora esa Jezabel tampoco. Entonces, él, así que nos saluda, es un buen ejemplo de alguien que hizo lo único necesario, que fue estar a los pies del Señor, oír su voz y obedecer su palabra en comparación con ese tipo de resultado, ¿no? Y yo considero que es muy importante que lo tomemos en cuenta porque si nosotros queremos hacer lo que queramos ignorando a Dios o nos ocupamos en tanto que hay ahorita en la vida que nos distraemos y dejamos de hacer lo único necesario, como le pasó a Marta. Marta estaba ocupada con los quehaceres de su casa, aunque en su propia casa estaba el Señor. Y estaba, que aquí esté reluciente el plato, con el maestro limpio lo voy a lavar 7 veces para que cuando le sirva se vea su cara como un espejo. Pero eso no era lo necesario era estar con Él, lo necesario era. Entonces luego nosotros estamos muy ocupados de que, también hay que trabajar, ¿no? Pero no excesivo, que nos impida tener esa relación con Dios. Si nos ocupamos y nos preocupamos de tanto que hay que ver, pues no estamos haciendo lo necesario. Y si esa viuda, como buen ejemplo también, se hubiera ocupado o se hubiera preocupado porque ella y su hijita se iban a morir y se hubiera comido su pan, sí se hubiera muerto. Si su pan se lo hubiera comido y se le hubiera dado a su hijo y no le hubiera dado al profeta y no hubiera obedecido a Dios, entonces sí, su harina y su aceite ahí se quedaron y ellos también. Pero lo que Dios hizo estuvo tan milagroso que además de que nunca acabó, no se le acabó la harina, no se le acabó el aceite y pudo hacerse sus tortas. Hoy de hecho les trajimos unos panes de regalo, van a ver qué pedazotes de panzotes, son unos bolillotes que tienen. Los quiero antojar. Es un bolillo, ven que el bolillo normal es así de este tamaño, ¿no? Pues estos son así casi como de tamaño, casi como de un balón de americano. Y tienen quesito, un poquito de quesito y de rajitas y así. Son unos bolillotes, ¿no? Entonces no le faltaron los bolillotes a la viuda porque obedeció a Dios, porque hizo lo único necesario. Entonces luego nosotros, se entiende, todos nos preocupamos que cómo voy tengo que trabajar para que tenga mi pan, tengo que tomar tal medicina para no morirme, sí, pero lo único necesario, lo podemos hacer y sí hay que hacerlo, hay que tomar la medicina, pero lo único necesario es estar a los pies del Señor y escuchar su voz. Porque así como esa viuda no le faltó la harina, y luego otro milagroso, se le murió el hijo, pero ¿qué creen? Que Dios lo resucitó.
porque estaba ese señor de Dios en su casa, de esa viuda, se le murió el hijo y Dios usó a ese profeta para resucitar a ese hijo. O sea, ¿qué más horrible le podía pasar a su hijo que morirse? Nada, ¿no? A pesar de eso horrible, Dios hizo algo que fue su milagro. ¿Y por qué eso es consecuencia de hacer lo único necesario? Estar a los pies de Jesús, aunque sea una cosa de muerte. Voy a estar a los pies de Jesús de aquí a que me muera para oír sus palabras. Amén y amén. Entonces nuestro destino, si hacemos eso, va a ser a lo mejor, quién sabe, ¿no? Pero aunque no fuéramos contados entre los que nos lleva el torbellino, un torbellino con carros de fuego, porque el único que estuvo en esa fila y sigue es Elías. Pero qué padre que nos lleve Dios en su torbellino para quedarnos con Él en el cielo, ¿no? Amén. O sea, ese es el destino que Dios nos quiere dar a todos. ¿Cómo? Pues a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, esto es como una secuencia de lo que hemos escuchado recientemente aquí, como una lección muy, muy necesaria para todos nosotros, de que podamos ver los dos finales que tuvo alguien que no hizo lo único necesario y que todos tenemos la oportunidad de que si hacemos lo único necesario, podemos luego en el Facebook del cielo va a salir nuestra foto ahí de que Dios nos llevó con Él, ¿no? Dios nos llevó a su cielo, del Facebook celestial, Es correcto. de que Dios nos llevó con Él. Y además que dentro de esta tierra, como dijo Jesús, yo vine a darles vida y vida en abundancia, pero no nomás en el cielo, desde ahorita. Entonces que tengamos esa abundancia, así como esa mujer no se tuvo que morir para tener en el cielo la abundancia de harina y de aceite. No se tuvo que morir para ver cómo Dios resucitó a su hijo, sino en esta tierra vivió en abundancia. Abundó su harina, abundó su aceite, y después abundó la vida sobre su hijo, sobre la muerte. Entonces nosotros podemos tener esa vida en abundancia por seguir esa instrucción tan sencilla, porque no es nada complicado. No es de que espérate al día de las palmas, híncate 50 veces, espérate al 12 de diciembre, vete hasta quién sabe dónde y reza los 50,000 textos para que a ver si te va a oír. No. Lo único necesario, estar a los pies de Jesús donde estemos. Ahora sí, como era la vitacilina, en la casa, en la oficina, donde estemos, podemos nosotros estar a los pies de Jesús y oír su palabra. Así es. ¿Y para qué? Pues para obedecerlo, ¿no? Entonces esa es la consideración que tenemos hoy. Entonces vamos a orar. Pues Señor, gracias porque contigo las cosas son sencillas. Te ruego que podamos nosotros, con esa sencillez y ese poder y esa firmeza que tú nos das, dejar a un lado todas las distracciones, todas las ocupaciones, para asegurarnos de que siempre hagamos lo único necesario, que es estar a tus pies, Jesús, y escuchar tu palabra. Y que tú nos das la gracia para obedecerte y para ser llevados por ti cuando sea nuestro tiempo de cada uno, habiendo antes tenido tu vida en abundancia y después tu vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.